Petro, presidente. Bien vale la pena indicar que las variadas propuestas de los candidatos presidenciales definen 4 posiciones generales muy claras. La del continuismo de Vargas Lleras y el Centro Democrático, que establece la necesidad de persistir con la matriz mineroenergética como punta de lanza para sostener la descadecida y maltrecha economía. Seguirá constituyendo un factor determinante de la espantosa corrupción que nos agobia. Les obliga a mantener el control político para profundizar el Estado corporativo y su política extractivista y, por supuesto, para proseguir con la inveterada manera de hacer negocios desde el Estado para beneficio de pocos. Una segunda nos habla de la transformación de la forma, pero no del fondo, de las diferentes cosas que involucran nuestra sociedad. Parte de controlar la corrupción, apoyar en la medida de lo posible la paz pequeña que representa los acuerdos de La Habana, con fundamento a las decisiones y al socaire, no del deber ser, sino del ser posible. Es decir, si quienes se oponen impiden la GES o se promulgue la reforma política, etc., eso será un problema de nosotros, de quienes pierdan ese pulso, dejando claro que simplemente lo asumirán como venga. Es decir, no es asunto de dicha candidatura involucrarse para bien o para mal en tan nefastas consecuencias en caso tal. Establece la educación como motor clave del desarrollo, la igualdad y la inclusión, al tenor de la ola que de día se pregona, sin que necesariamente deje de enfatizarse la prelación del sector privado sobre el público como se viene dando. Y en igual línea, vemos a Humberto de la Calle, quien estaría dentro de lo poco posible ir a consulta por una candidatura unificada con Fajardo y sus amigos, hecho que por supuesto de tiempo atrás lo sabíamos y que, como quedó claro, ya decidió su fórmula presidencial. Además, quien ante un milagroso triunfo de su parte apoyaría con más decisión los acuerdos de La Habana, por ser uno de sus gestores principales y de cual dijo que fue lo mejor posible que pudo lograr. Digamos además que seguramente ambos bandos que lo construyeron de una u otra manera consideran que pudo ser mejor para cada uno. Al punto que no dieron asomo de defenderlo mancomunadamente en la actual contienda electoral, a pesar que de una u otra manera tenía algo de elemental lógica. Resaltemos que no hace claridad en relación al manejo de la matriz mineroenergética y habla de la reforma pensional a la manera tradicional de aumentar los años de cotización y de retiro. Su exponente es Sergio Fajardo, acompañado por Robledo, que defiende como leona herida la denominada industria nacional y habla de minería sí, pero no así. Le acompaña Claudia López, quien jura a pie juntillas que en calidad de enemigos a muerte de la corrupción, el país tendrá el gran respiro que necesita para no ahogarse en los muchos males que les aquejan. La tercera indica que la base fundamental constituye los acuerdos de La Habana. Además, por ello, precisamente, participan en la contienda electoral. Sobra decir que no tocaron el tema de la política mineroenergética, el modelo económico imperante, ni en general la esencia y estructura del Estado oligárquico. Las fuerzas del común, las fuerzas alternativas revolucionarias del común, FARC, no las vemos más allá de la paz con justicia social y en principio bien pudiera pensarse que a nomás avantajarían a Fajardo en términos de la defensa cerrada de los acuerdos de La Habana. Amén que de hecho, sin enfrentar los grandes poderes, pretenderán controlar sus excesos, como por ejemplo mejorar todo el sistema general de regalías, incluyendo sus montos y recaudo. Harán una redirección del gasto social y sin duda promoverán una mayor participación y control en la vida comunitaria y del Estado en todos sus niveles, con fundamento abrirle espacio al poder popular que ellos denominan. Sobra decir que pretenderán básicamente sacar adelante el primer punto del acuerdo en relación a la reforma rural integral y de manera puntual les preocupa el accionar de fuerzas hostiles a la implementación de los acuerdos utilizando muchos medios y en todos los escenarios del país. Petro constituye una cuarta propuesta señalando que la base del cambio se fundamenta en reformular la política mineroenergética, quien de paso permitirá facilitar transversalmente la batalla contra la corrupción, el narcotráfico y hacer posible un gobierno que cumpla cabalidad con el Estado de Derecho.
Establece como un segundo componente reinventar el viejo modelo económico con una nueva política para los sectores de la industria y la agricultura, fundamentada en la tercera revolución industrial de estos tiempos, donde prevalece el conocimiento y la información, contrario a la fuerza y las máquinas, pues no se trata solo de utilizarlas, sino de construirlas y mejorarlas. Considera fundamental sacar adelante una constituyente territorial que incorpore los intereses de las comunidades desde esa perspectiva. Y por último, plantea la defensa del medio ambiente, de manera especial dando prioridad al agua por todo lo que ello implica y significa en la pervivencia del planeta, el ser humano y los seres vivos en general. En fin, señala como pilares de su gobierno promover el uso de energías limpias y alternativas, la utilización y masificación de las redes de información como componente fundamental de la actividad económica, junto con la masificación y uso del conocimiento como variable per se, a considerar dentro de la producción, entre tanto que es la palanca básica de la inclusión social para todos y cada uno de los estratos y capas sociales del país. Lo anterior, para su materialización, implicará gravámenes a la tierra improductiva, controla la evasión de capitales para los países fiscales y disminución de excepciones tributarias al gran capital, e igualmente un mayor control a la evasión y elusión. Establece como eje central una verdadera revolución educativa fundamentada en la gratuidad de la educación a todos los niveles y con énfasis en la superior y su decidido apoyo estatal. Es fundamental dentro del concepto de la Colombia humana la política pública para el debido cuidado de la niñez, en el entendido que constituye la etapa básica del desarrollo físico y mental, donde el individuo adquiere o no todas sus potencialidades y destrezas básicas, señalando que en ello colocaría su mayor énfasis, frente, por ejemplo, y comparativamente, su ambicioso plan de integración vial del país. Con ello deja claro que favorecerá al individuo antes que y por encima de muchas otras necesidades y requerimientos. Lo anterior se complementa con una profunda reforma al sistema de la salud, quien actualmente es un negocio privado que lesiona a las capas más pobres y débiles, continuando con la reforma pensional para facilitar el justo derecho a una vida digna a las personas de la tercera edad. Así las cosas, los tradicionales defienden el pasado con su enfoque aperturista y neoliberal. Los alternativos consideran mejoras al desastroso legado, dándole un rostro humano al capitalismo salvaje que practican y promueven los usurpadores del poder, y los progresistas plantean cambios profundos, radicales, con fundamento a defender la vida frente a la muerte y hacer que la acción del Estado sea la defensa de los derechos y la dignidad humana. Su norte es una Colombia humana y todos los 4 cambios a la matriz mineroenergética, la implementación y desarrollo de una constituyente territorial, fundamentar un nuevo modelo económico y formular una política pública de gran alcance y espectro para la defensa del medio ambiente, de hecho es y constituye una verdadera revolución, cuya base y fundamento parte de la seria posibilidad de gobernar a Colombia desde el Ejecutivo a partir del triunfo presidencial del 2018, sin que de ninguna manera tenga asomo de aparecerse al mal llamado castrochavismo. Sería 4 años básicos que constituiría la verdadera transición de un periodo que compromete fácilmente 20 a 30 años su consolidación. El sustrato de lo planteado por la campaña Petro está constituido en el inevitable dilema del cambio climático, que obliga a sustituir el consumo de energías no renovables altamente contaminantes por alternativas. La realidad del calentamiento global por el efecto invernadero, con sus desastrosas consecuencias para la vida, ya nos han mostrado sus grandes y devastadores daños y alteraciones, con su clara tendencia a empeorar. Continúa con reconocer que en su dinámica económica el sistema capitalista obliga a priorizar el conocimiento en todas sus manifestaciones, aplicaciones y actividades como la base del desarrollo y el crecimiento económico en las naciones, entre tanto que es incluyente. Reconoce que hacer los cambios que requiere Colombia parte de la constituyente territorial para incorporar los intereses de sus multicolores expresiones y poblaciones, antes que formular la base de las leyes que después no se cumplen, se manipulan, se modifican o se desconocen. Remata con fundamentar que es la defensa del medio ambiente, con sus 4 componentes fundamentales: tierra, agua, biodiversidad y paisaje, el único camino correcto en la búsqueda del buen vivir y el mejor vivir para una nación y su pueblo. En medio de los diferentes planteamientos,
está la cruda realidad que parte de tener un país con una economía en quiebra y donde sus nefastos efectos lo sienten todos los colombianos. El sector público en su conjunto poco o nada puede hacer y contribuir para reversar la situación. Como quiera que está coaptado y manipulado por las castas y las élites que lo controlan a su favor, constituyendo de paso el mayor foco de corrupción. En lo político, se traduce en un Estado y un gobierno asaltado por las minorías para imponer y hacer prevalecer sus conveniencias. Fuera de lo anterior, intereses extranjeros como aves de rapiña explotan nuestras riquezas y el trabajo de las mayorías, vía deuda pública, los TLC, las inversiones directas extranjeras y, por supuesto, con el extractivismo de nuestros recursos naturales y bienes comunes. Lo que no ha quedado en manos de las minorías ha salido como exportación neta de capital y con ello, lentamente pero de manera segura y firme, se consolidó el cuadro de nuestra cruda y dura realidad actual. Apenas natural que las inmensas mayorías tengan que confrontar los inaceptables hechos y en consecuencia los conflictos saltan a la vista. Minería ilegal, bandas criminales a diestra y siniestra, delincuencia de todo tipo, conflictos y violencia intrafamiliar que se traduce todos a una en individualismos que altera, desconoce, impide y perturba las acciones solidarias y comunitarias, entre tanto que divide y enfrenta a las familias, las comunidades y en general la sociedad entera. Con lo anterior y contra natura, a la condición básica de tener individuos en lo social más solidarios, logramos todo lo contrario. Personas egocéntricas que solo consideran sus intereses personales y se expresan en voy por lo mío, ya tengo lo mío. Sobra decir que ese comportamiento es seguramente más acentuado en las clases adineradas, quienes asocian sus actividades y esfuerzos al aumento desmesurado de sus riquezas. Sirva de ejemplo en la Bogotá humana la oportunidad perdida de hacer realidad la construcción del metro subterráneo y 4 líneas de tranvía para garantizar una adecuada movilidad en la ciudad, ante el desconocimiento del actual alcalde de los costosos estudios de detalle que comprometían 10 tipos de programas relacionados y cerca de 40.000 planos total y plenamente terminados con la debida financiación para su cierre financiero. Anteriormente y de manera civilina, el presidente Santos y el ministro de Hacienda Cárdenas en principio sabotearon su construcción al no apropiar la partida de 5.000 millones para formular y dar inicio al respectivo proceso licitatorio por razones políticas. No podían permitir que un hombre de avanzada y contrario al establecimiento oligárquico figurara para la historia y en una contienda electoral como la actual, con el derecho a reclamar haber sacado adelante la más importante obra civil de todo el país en todos sus tiempos. Peñalosa termina enterrando el loable propósito al proseguir con sus articulados que de paso son más costosos e ineficientes, pero favorecen intereses extranjeros ligados a dicho tipo de transporte. Estas palabras son válidas al margen que en los últimos días se habla de financiación y apropiación de recursos. En lo económico, el individuo, antes que ser más productivo, se traduce en un luchador y rebuscador de la vida. Lo más que logra en la economía informal es su sustento para el diario vivir. Cuando consigue empleo con baja remuneración, no se garantiza siquiera su estabilidad. Para no hablar de la playada de personas que habitan y deambulan por las calles con la sola esperanza que anochezca y vuelva a amanecer. Son quienes sobran y nunca nadie los quiso escuchar y quienes se meten al baile para cantar junto con Luis Guerra que llueva café. Por cierto, Petro como alcalde se acordó de los recicladores y desde la Bogotá humana les facilitó a 7.000 o 15.000 de ellos que lograran salir de su pobreza extrema, teniendo como resultado el intento de destitución del procurador camandulero de aquella entonces, ahora en trance de presidente, y fue asusado por los 4 grandes contratistas de la recolección de basuras, que entre tanto les incomodaba a dichos desarrapados en el negocio, a todo trance querían impedir el justo derecho del sector público a competir con ellos. En estos días la televisión nos informa que reversaron lo que Petro había dejado y en lugar de reconocer con franqueza que están intentando devolver el paso de una buena decisión, le están echando por supuesto la culpa a Petro para enludar su nombre en este momento electoral, pero que de hecho poco o nada les servirá. La realidad es difícil de desconocer.
En lo político, el ciudadano común y corriente, teniendo como fondo la cruda realidad arriba ligeramente expuesta, en lugar de ser más participativo, por el contrario, se sustrae de las dinámicas del Estado oligárquico y corporativo con su gobierno de minorías y de élites. La política se torna para los dueños del poder en un medio para favorecer sus intereses y, por supuesto, choca y desconoce las de la mayoría. Así las cosas, la acción política es un negocio y una forma de vida como cualquier otro, en lugar de constituirse en un fin para buscar mejorar las condiciones socioeconómicas del grueso de la población. Esas situaciones llegaron a su fin. La gente sabe que en la política de hoy, y más ahorita que se va a dar un gran cambio y una gran definición, tienen que participar y que apoyando a Petro están logrando el gran cambio, el inicio del gran cambio. En Colombia, los fenómenos políticos, ahora más que nunca, son bien interesantes por lo siguiente. Primero, el Estado ha sido controlado por una especie de banda de delincuentes de cuello blanco. Lo controlan todo para colocarlo a su favor. La Fiscalía General de la Nación es el medio para presionar decisiones amañadas en términos de fallos judiciales. El Congreso de la República es el cuerpo colegiado donde hacen aprobar las leyes que requieren para persistir en los negocios socios. La Presidencia de la República es el instrumento de poder para repartir el gran botín que representa los presupuestos. Sobra decir que el santo y seña es la coima, el serrucho y el cebellé. Por estos días se garantiza ganar todo para la jauría cazadora y no solo parte. Las comisiones, los contratos, los sobrecostos y las adiciones. De ser posible y como sobremesa, hasta no hacer las obras y o realizarlas de mala calidad. Las últimas noticias dan cuenta sobrado de lo que estamos diciendo. Segundo, para garantizar resultados electorales amañados, se manejan todas y cada una de sus estructuras. El Consejo Nacional Electoral, la Registraduría del Estado Civil y, por supuesto, alcaldías y gobernaciones, a través de los agentes y estafetas políticos, se mantienen la línea a seguir. Recordemos ese intento del Consejo Nacional Electoral de no dejar de escribir las listas de la Colombia humana, la lista de la decencia. 3. De ñapa se cuenta con todo un cúmulo de apoyo para acopiar recursos económicos, sobre todo en periodos electorales para inducir el voto comprado, amarrado y comprometido. Además, el de la opinión se manipula con fundamento al odio, la mentira y la tergiversación de hechos o circunstancias. 4. La apertura política brilla por su ausencia. Con el Frente Nacional se sabía que alternaban los dos partidos compromisarios. Con Rojas Pinillas hubo fraude. Con Turbay mandó la mafia. Con Barco, desde el periódico El Tiempo, se estableció su destino. Con el advenedizo Gaviria, por el asesinato de Galán, en plena contienda electoral se impone. Con Samper, otra vez la mafia decide. Con Pastrana, la FARC determina. Con Uribe, los paramilitares se la juegan toda, y con Santos, ese mismo poder mafioso y paraco vuelve a incidir. Lo que se evidencia son desacuerdos mínimos, matices diferentes o intereses contrapuestos que por norma tienden a manejarse y resolverse. 5. Asistimos a un momento de oportunidad. En el aquí y el ahora, por fortuna, los hechos de la división real de la cúpula del poder, las nuevas fuerzas opuestas al sistema cada vez con mayor poder político y reconocimiento ciudadano, los acuerdos con la FARC que introducen una nueva dinámica con un actor político importante, la evidente imposibilidad del Estado asaltado por la banda criminal de no poder manejar o controlar el descontento generalizado, en principio produce una verdadera explosión de candidatos a la presidencia que saben de sobra que en Río Revuelta hay subienda de pescadores. Por lo demás, es de esperarse que la apertura política seguramente se abrirá camino producto de y por la crisis de cambio con los signos positivos que indicamos. Todo apunta a que los viejos poderes establecidos tengan sus horas contadas y con ello una nueva forma de hacer y ejercer la política está por aparecer. 6. Vargas Lleras, digámoslo con franqueza, puede ser el último mojicano del viejo orden, en razón que puede subsumir a Santos y Uribe en un acuerdo de carniceros o de cunas de oro, según se les mire. Lo cierto del caso es que desde ya se sabe claramente que no ganarán en primera vuelta y muy seguramente no la tendrán para nada fácil en la segunda. Sin duda, por primera vez se están comiendo los escapularios. Valga decir que las encuestas ayudan a refrendar lo anterior.
7. Las actuales divisiones, al margen que como nunca se asiste a una campaña de coaliciones, sobrepasa a los actores y autores principales, porque obedecen a intereses superiores a ellos. No es un problema solamente de egos y superegos, pero en todo caso, a la larga y al final, solo tienen la disyuntiva de escoger entre el blanco y el negro. Para nuestro caso, el blanco nos habla de cambios reales para reconstruir la nación, y el negro consiste en mantener el viejo orden e incluso los que promueven cambiarlo todo para que todo siga igual. 8. Petro encarna el verdadero cambio. Su lucha en el M-19, su papel en el Senado de la República, le ha permitido un reconocimiento como hombre de avanzada. Sus brillantes planteamientos como candidato a la presidencia de la República para el periodo 2018-2022 constituyen argumentos sólidos y válidos para reconstruir el país, darle el viraje que se requiere de cara a las nuevas realidades y para que su pueblo defina y mantenga un rumbo y un ideario de nación mancomunado. La alcaldía de Bogotá, sin duda alguna, es un ejemplo de ello al margen de las miles y miles de oposiciones que tuvo. Sobra decir que su lucha revolucionaria, su permanente denuncia y oposición contra las nefastas decisiones y arbitrariedades contra diferentes sectores y en general contra el pueblo, junto a sus logros como alcalde de Bogotá y por encima de la fuerte oposición de sus innumerables enemigos políticos, hacen de Gustavo Francisco Petro Urriago un hombre de temple, con visiones políticas firmes, con gran claridad y curtido en la lucha por lograr los cambios que precisa Colombia, sin desconocer a muchos, sin estigmatizar a los diferentes candidatos que le compiten en su aspiración. Debemos decir que Petro es Petro y lo demás es loma. Gracias.